Hemos tenido ya 2 bajas aquí en nuestro programa en Mañanas Blue por cuenta de ese virus. Dura entonces, Sebastián, 3 días y es que la gente se deshidrata, vomita, va al baño. Gastroenteritis, esos son como los... debilidad. Sí, usted se sienta con la pila al 20% y el tema estomacal es tremendo. Entonces, pues, mucha agua. El Pedialite es, me parece que para esto lo mejor. Usted toma Pedialite y de a poco se va recuperando y el estómago le va respondiendo. Pero usted, ¿por qué dice que es la viajadera y no porque se lo pegaron aquí en el programa? Porque como le digo y le cuento a los oyentes, ya hemos tenido 2 bajas con ese virus en Bogotá. ¿Por qué dice que es la viajadera y no el virus que tal vez se lo pegó su compañera de trabajo, Diana Mejía? No, le digo que Diana me vio y supo que tenía eso, por lo que a ella me dijo que le había dado. Pero pues tuve un médico que me visitó en la casa y me dijo que también es probable los cambios de temperatura frecuentes, y como yo estuve pues en Cartagena 2 veces en la misma semana y volví, entonces que también el cambio de temperatura puede afectar en ese sentido. Y uno no tiene que ser tan saludable, Sebastián. O sea, me refiero a que con todo el mundo que se encuentra, beso, abrazo, sí, cogerse la mano, eso no. La gente, pues tenemos todos que aprender a que uno dice hola y ya, y no se tiene que andar pegando tanto con la gente. Menos Lo que pasa es que eso va en contra de lo que es nuestra personalidad y nuestra cultura, Claudia. Uno, como no ve a alguien, lo saluda y le da su abrazo, o a mí me queda difícil. Y eso choca cuando uno se encuentra con gente de otras culturas, sobre todo anglosajonas, porque uno va y les va a dar su beso y esa gente como que no entiende y reacciona y dice, esta persona, ¿por qué se me está acercando de esta manera? Y es porque uno simplemente quiere ir a abrazar y saludar para ser un poquito más cariñoso y mucho más cercano. No, yo sí perdí eso porque usted sabe que yo viví 8 años por fuera y más bien aprendí esa buena costumbre de que uno no se anda cogiendo las manos y besuqueando con todo el mundo. Entonces eso es muy bueno para evitar tanta frecuencia de las gripas. Pero lo de ese virus es tremendo, Camila, en todo el país, me comentaron, pero tremendo. No, por eso le digo, por eso es que lo saludo, porque como no lo tuvimos aquí 2 días, le quiero contar a los oyentes que hemos tenido nosotros ya 2 bajas y seguramente muchos oyentes han tenido que pasar por cuenta de ese virus, que es que la gente termina 3 días sin poder salir de su casa porque pues termina estando en el baño casi que metido todo el día. Son las 10 de la mañana, 37 minutos. Gonzalo, antes de adentrarnos en las noticias de Colombia, hay una importante y es que finalmente terminó el primer día del juicio de Trump. Yo veía las imágenes y por primera vez veo al expresidente de los Estados Unidos como afectado con ese juicio, con el de Stormy Daniels, esta mujer a la que le habría pagado para cambiar su testimonio. Pues Camila, obviamente tiene que estar preocupado. ¿Por qué tiene que estar preocupado? Porque este es uno de los 4 juicios penales que va a enfrentar el expresidente Donald Trump. Y digamos, el único tal vez que pueda tener algún tipo de respuesta o de decisión judicial previo a lo que va a pasar en las elecciones del mes de noviembre. Ayer lo que pudimos ver, Camila, fue la escogencia de 7 miembros del jurado. El día lunes hubo un despacho completo por parte de la defensa de Donald Trump diciendo que había muchas personas en la lista de 200 calificables que no eran, digamos, opcionables para poder ser jurado en este juicio en contra del expresidente Donald Trump. 7 personas fueron escogidas ayer entonces, Camila. Entre ellos figuran un trabajador de tecnología de la información, un profesor de literatura, una enfermera oncológica, un profesional de ventas, un ingeniero de software y 2 abogados. Aún se debe elegir todavía 11 personas, Camila, antes de que comiencen en este caso los argumentos de apertura. Estos argumentos de apertura, Camila, se espera que puedan comenzar la semana que viene. O sea, esta semana lo que vamos a ver es la escogencia de los jurados que van a definir el futuro de Donald Trump. Y digo futuro, ¿por qué, Camila? Porque si bien es cierto, Donald Trump es el primer expresidente de los Estados Unidos en sentarse al banquillo dentro de un juicio penal, si la decisión lo desfavorece a él, pudiese pasar 4 años en prisión. Dicen algunos que eso es muy poco probable, por lo que implica trasladar a prisión a un expresidente, o lo que implicaría a un expresidente de los Estados Unidos. No obstante, hay que decir que Trump se ha declarado inocente de los 34 cargos de delitos graves por falsificar registros corporativos. A ver, el problema de este juicio, para que quede claro, Camila, es que Donald Trump no lo están juzgando por el silencio de Stormy Daniels.
A él lo están juzgando porque la plata que le habría pagado a la ex actriz porno por su silencio en esa relación extramatrimonial durante la campaña del año 2016 fue reflejada como un gasto particular de la organización Trump y no fue declarada en este caso como un desembolso por parte del expresidente hacia una persona. Esa disparidad en los términos legales del uso de la plata es lo que está llevando a Donald Trump a sentarse en el banquillo. Hay una cosa muy importante, Gonzalo, y es que esto que nos está contando usted, este es el menos grave de todos. Es decir, los otros 3 juicios que tiene Donald Trump sí son por cargos verdaderamente graves, entre ellos, pues, el manejo de documentos clasificados de la Casa Blanca, que sabemos que él los estuvo compartiendo, incluso pasando con personas, pues, con particulares en su casa en Mar-a-Lago. Eso por una parte, interferencia electoral y conspiración además. Entonces, digamos de todo, claro, este es el único juicio que puede estar, como usted bien dice, antes de las elecciones, pero los otros son muchísimo más graves. Y hay unos análisis muy interesantes de quienes han seguido el juicio y muestran la estrategia de los abogados de Trump, cómo han hecho para que primero quede este caso, que es, como le digo, el menos grave, que sea que quede el primera fila, y segundo, las estrategias de dilación que han tenido para que los otros se queden un poco rezagados. Entonces, es decir, rezagando y tratando de sacar adelante el menos grave. Hay ciertas explicaciones que son muy interesantes sobre toda la estrategia judicial y por otra parte, no solo la dilación, sino por otro lado, atacar a las cortes, a los jueces, y dicen que uno de los trucos a los que puede apelar la defensa de Trump ahora es coger uno por uno los jurados, que nosotros sabemos que en Estados Unidos tienen este sistema de elección de jurados, y esculcarles hasta la última parte de la vida a ver si por ahí pueden sacar algo y desvirtuar las acusaciones o desvirtuar lo que ese jurado pueda decir en contra de Trump. Digamos que esa es una estrategia que se utiliza en varios juicios, no solo en el juicio de Trump, y pues hemos visto un montón de películas con eso, con los jurados que los terminan persiguiendo por alguna u otra razón, pero lo cierto es que después del primer día de juicio de Donald Trump, como nos cuenta Gonzalo, yo en las imágenes que vi, Gonzalo, de prensa internacional, que muchos era la portada de la prensa internacional el día de ayer, o por lo menos de los periódicos norteamericanos, sí se le veía afectado y sí se le veía preocupado, y yo no sé si esa sea una motivación mucho más peligrosa para las elecciones. Y es que entonces el presidente Donald Trump diga, necesito ganar a toda costa para quitarme todos estos líos de encima. Porque donde no gane, pues tiene igual todavía que enfrentar unos juicios muy importantes. Y yo no sé si esa sea una motivación peligrosa a la hora de toda esta carrera presidencial en el país, pues en el imperio, que es Estados Unidos. Mire, Yo no creo que Donald Trump, por este juicio de Stormy Daniels, vaya a prisión. Yo no lo creo. Yo creo que va a haber una especie de multa. Sobre todo porque estamos en medio de una campaña electoral. Y como bien decía Ana Cristina, este es uno de los 4 juicios penales que tiene Donald Trump y es el menos importante. Tal vez el más importante es el que se lleva a cabo en Michigan, Camila. Ese que además involucra no solo a Donald Trump, sino al menos a 18 personas a su alrededor, es el que lo puede tumbar si el señor no llega a ser presidente. Porque no es lo mismo Donald Trump de presidente de los Estados Unidos que Donald Trump de ex candidato presidencial a la hora de enfrentar un juicio político. Ahora bien, usted decía, bueno, el señor tiene que hacer todo lo posible para llegar a la presidencia. Sí, pero al parecer la estrategia no le estaría funcionando, o al menos digamos que la estrategia, valga la redundancia, de Joe Biden ha ido mejorando. ¿Por qué? Le tengo encuesta, Camila. Real Clear Politics publicó su encuesta el día de hoy, una encuesta que se ve el cambio en comparación a la que se había publicado en el mes de enero. A ver, en el mes de enero, según Real Clear Politics, Trump tenía el 47% de la intención de voto frente al 43% de Biden. Pues 12 semanas después hay un empate técnico, Camila. El señor Donald Trump tendría 45.6% y el señor Joe Biden 45.4%. Pero aquí lo importante es los swing states. Lo hemos dicho, Camila, son 7 estados los que van a definir el futuro de los Estados Unidos. En el mes de enero había una diferencia de 10% en los 7 estados, que son Wisconsin, Arizona, Georgia, Michigan, Pensilvania, Carolina del Norte y Nevada.
Hoy la diferencia es tan solo de 3.5%. O sea, el señor Donald Trump tiene 49% y el señor Biden tendría 46.5% de la favorabilidad. Aquí hay dos cosas. Uno, el presidente Biden ha modificado su enfoque en temas críticos, como por ejemplo el tema de Israel. Biden, al decir no acompaño a Netanyahu en la entrada a Rafah, digamos que le pudo haber ayudado en este crecimiento en la intención de voto. Y por otro lado, Camila, Trump, digamos que también ha tenido que hacer y realizar ajustes en su campaña. Esos ajustes no sabemos si lo han beneficiado o al contrario lo han golpeado, como por ejemplo el tema del aborto. Usted sabe que Donald Trump dijo, el tema del aborto es un tema de las cortes, cuando él había sido radicalmente opuesto o en oposición al tema del aborto, algo que seguramente alejó a algunos votantes radicales del presidente Donald Trump. Lo cierto del caso es que al día de hoy, 17 de abril, según esta encuesta, hay un empate técnico entre Trump y Biden. Y mire, le cuento, Gonzalo, por qué el aborto es tan importante. Uno de esos swing states, como usted bien dice, es Arizona. ¿Y qué pasó con Arizona? Arizona, pues cuando todavía no era ni siquiera estado, porque Arizona es estado desde 1912, hubo una ley de 1864 pues que prohibió el aborto. Resulta que ahora hubo una nueva, usted dice que depende de las cortes, esto es una corte federal, pues decidió que iba a penalizar el aborto en todos los casos, excepto en el caso de riesgo de muerte de la madre, es decir, en el resto de casos se debería hacer el aborto. Pues resulta que ya Trump, que durante los años 90 fue pro decisión, es decir, que las mujeres podían elegir, eso era en los 90, pero ya a partir de 2000, desde que está este siglo, vio que era mucho más rentable ser pro vida, entonces él se convirtió pro vida, pero ya con esos swing states, con esos estados bisagra, él se dio cuenta que es mejor estar más moderado. Entonces, si usted se fija, el discurso de Trump, que era tan pro vida, que son las personas que están en contra del derecho a decidir de las mujeres, ya Donald Trump está diciendo, no, lo que vamos a hacer es que decida cada estado, que cada estado tenga la autonomía de decidir sobre lo que quiere hacer, eso por una parte, y además porque ahora tiene que enfrentar que en Arizona los grupos de mujeres y de médicos además están pidiendo que se haga un referendo, que se pueda votar el derecho a las mujeres a decidir. Entonces, aquí lo que vemos es que Donald Trump, ya para él, claramente esto no es una cosa de moral, el aborto no es una cosa de moral, sino que es una cuestión política, es una cuestión electoral. Y pues a mí lo que me decía alguien hace poco es que realmente aquí no va a ganar el que más votos consiga, sino el que menos votos pierda, porque pues ninguno inspira realmente a los votantes norteamericanos, sino que el que menos deje gente en la casa, ese es el que menos se equivoque durante esta campaña, ese es realmente el que va a ganar. Pues muy interesante lo que va a hacer este 2024, como lo decíamos, en torno a esa competencia presidencial que hay en los Estados Unidos. Sebastián, la preocupación de nosotros por estos días, y que tenemos preocupación en este programa desde hace más de un año, ¿los embalses en cuánto están? En este momento, Camila, XM reporta 29.08% ya, pero a un pellizquito del 28%, y en ese caso a 2% de la cifra crítica que la UPME y que la CREC habían definido como una línea roja crítica. Estamos muy cerca, Camila, de esa cifra. Usted ve, pues el nivel de los embalses varía diferente del país. El Caribe y el centro son los que tienen los niveles más altos, y ya pues el oriente del país prácticamente a niveles donde ni siquiera se puede operar con embalses a 9%. La gran pregunta que se hace el país, Camila, se la han hecho pues al ministro de Minas y Energía en varios medios de comunicación, si va a haber racionamiento o no de luz. ¿Y qué haría el gobierno si se llegase a bajar, a perforar ese piso de 27%? ¿Cómo nos estamos abasteciendo de luz eléctrica, de energía, para que eso no pase? Pues Camila, las termoeléctricas están a todo vapor, están casi ya abasteciendo el 50% pues de nuestra demanda de energía. Estos son pues plantas que se abastecen con carbón, con diésel, con gas. Y lo que dicen los expertos, que por ejemplo pasó en el 2016, es que se dañaron, una termoeléctrica se dañó en Antioquia. En este momento, si una de esas plantas se llega a dañar por lo que sea, por contingencias ajenas del gobierno incluso,
pues el racionamiento es inevitable, Camila. Entonces esto es lo peligroso de caminar sobre la cornisa, de caminar sobre el precipicio, que si pasa un evento diferente al que se pronostica, estamos ya en tal situación límite que pues sí, ya todo el mundo está hablando de que puede haber racionamiento y esperando las lluvias, que en teoría iba a llover esta semana, pero no tanto como se pensó el IDAM la semana pasada, pero vamos a ver si finalmente sí llueve para que los embalses empiecen pues a subir un poquito. Yo creo que acá vamos a usar la frase que utilizan las mamás cuando le decían a uno, se lo dije, Sebastián, se lo dije, se lo advertí, cuando uno se equivoca y la mamá se lo había advertido y se lo había dicho. Pues aquí, desde el año pasado, el 2 de marzo de 2023, 2 de marzo, más de un año, en estos micrófonos tocamos el tema sobre un posible racionamiento. En ese momento nos dijeron, oigan, que estábamos siendo unos alarmistas, que mejor dicho, los críticos del gobierno, etcétera, etcétera. Pero hace un año, cuando estábamos hablando de los 30 años que se cumplían del apagón que vivió Colombia durante el gobierno de César Gaviria, dijimos, ¿será que esto nos puede volver a pasar en las condiciones actuales? Hay quienes dicen que sí. Recordemos lo que decíamos hace un año y un mes sobre un posible apagón en nuestro país. Carta que le enviaron al presidente Gustavo Petro, al presidente del Senado Roy Barreras y a las congresistas a la señora Diana Fajardo, presidenta de la Corte Constitucional, a los magistrados, mejor dicho, una carta que firman casi como 100 exfuncionarios públicos sobre el tema de la seguridad energética en Colombia. Estos exministros, exfuncionarios de distintos gobiernos apoyan un documento técnico que publicó el expresidente César Gaviria sobre los servicios públicos en el país. Y ellos dicen que en ese documento se expone con claridad y profundidad los antecedentes que llevaron a diseñar un marco jurídico, institucional y regulatorio a partir de las leyes 142 y 143 de 1994. Y que ese marco jurídico que hoy tenemos ha permitido que en estos 30 años Colombia haya pasado del apagón de los años 90 y de una situación precaria en cobertura y calidad a lograr un sistema con confiabilidad energética, una cobertura que pasó del 74% a cerca del 98% en electricidad y del 9% a 64% en gas. Pero sí le parece, porque estamos en esta coyuntura en donde estamos acordándonos de lo que pasó en el apagón del gobierno de César Gaviria, y estos exfuncionarios, exministros, exviceministros apoyando ese documento del presidente Gaviria que le dice al gobierno de Gustavo Petro, ojo, porque acá puede estar en riesgo la seguridad energética en el país. Ahí leíamos esa carta, Sebastián, en donde además comentábamos el especial que estábamos haciendo. Nos veíamos un poco más jóvenes y más guapos, ¿no? Quienes están conectados a través de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo, pues es que los años no pasan en vano y esto ya fue hace un año y un mes y pues un año uno se va envejeciendo un poco más. Es que, Camila, revisando el tema de los embalses, que yo sé que usted muy probablemente me lo pregunta hoy, yo amanecí con la duda de la cifra de en qué momento en el 92 el presidente César Gaviria decide pues llevar un apagón de 8 meses al país. Le escribo directamente al exministro Juan Camilo Restrepo y leo la consulta. Le dije, doctor Restrepo, ¿usted recuerda en el 92 en qué momento, con qué dato de embalses usted y Gaviria deciden pues llevar a cabo el apagón? Y me dice, le leo textualmente, no recuerdo exactamente, Sebastián, pero estaban muy bajos, quizá en los niveles actuales. A los 15 días yo de posesionarme visité Guatapé en Antioquia y encontré que estaba prácticamente desembalsado. Le di inmediatamente la voz de alerta al presidente Gaviria y allí fue cuando comenzó el racionamiento. Eso lo dijimos con la voz de él ese día en ese especial que hicimos hace un año y un mes, pero es que incluso llamamos, por ejemplo, al exviceministro Maiwashka, que nos explicó las razones por las cuales podría llegar a darse un apagón. Hace un año y un mes, dijo, si acá no se toman medidas, va a haber un apagón. Hace un año y un mes estaba diciendo esto el señor Maiwashka, que quizás es una de las personas que más sabe del tema energético en Colombia. Exviceministro, entonces, diciéndolo así de forma muy cruda, ¿existe la posibilidad que por cuenta de ese fenómeno del Niño que se nos viene en el segundo semestre del 2023 podamos tener riesgo de apagón o no? A ver, entonces, Camila, primero unas premisas. Hoy, si uno cuenta la energía que tiene Colombia en escenarios bien pesimistas, es decir, bajo hidrología crítica, Colombia no debería tener problemas en este año y en los próximos años respecto a su suministro y abastecimiento. ¿Qué es lo que sucede? Que esa energía se organiza de alguna manera a través de un mercado
y un mercado que lo que va haciendo cada uno de los operadores y de los generadores va ofertando su energía según las perspectivas de riesgo que vea, particularmente en cuanto a los efectos climáticos. Entonces, si un embalse ve hoy que hay un riesgo de niño, el riesgo de niño para el segundo semestre es del 40 y pico %, mucho más alta de lo que hemos visto en otros años, y uno teniendo en cuenta tanto ese riesgo como la tradición que hemos tenido en los últimos 33 meses de un periodo de lluvias, y sabiendo pues y conociendo unos ciclos de unos 6 años en que viene el niño, y desde 2016 no tenemos niño, entonces ya agotamos la baraja de las reinas en solo las probabilidades. Ahora lo más posible es que tengamos la baraja del príncipe, que sería el niño. Y eso nos lo decía el ex viceministro Maihuasca, pero también llamamos a Amílcar Acosta, quien fue ministro de Energía, y explicó en su momento el exministro Acosta las implicaciones del fenómeno del niño en un posible apagón hace un año. Estamos ante la inminencia, no propiamente del racionamiento, pero sí del fenómeno del niño. Los fenómenos del niño tampoco son cíclicos, sino que son disruptivos, de manera que es imprevisible. A lo que ya nos hemos venido acostumbrando es que este es un fenómeno recurrente, que es cada vez más frecuente y cada vez tiene una mayor intensidad. Todos estos factores juntos crean un escenario de riesgo. De pronto no nos vaya a ocurrir lo que nos ocurrió en 1992, que fue una de las causas que condujeron al racionamiento, y es que se venía hablando de que estábamos sobreinstalados, que teníamos una capacidad que le daba mucha holgura al sistema. Hoy podríamos decir que estamos sobreinstalados porque tenemos una capacidad instalada de potencia de generación que sobrepasa los 17 gigas, y la máxima demanda podrá llegar a 12, de manera que hay una holgura. Pero ¿dónde está la vulnerabilidad? Que más del 60% de esa energía proviene de hidroeléctrica. Si aquí en este país deja de llover 6 meses consecutivos, ya estamos en aprietos, y ahí es donde cobra más importancia que entren los parques eólicos y las granjas solares, porque estas son las que le dan una mayor resiliencia a la matriz energética del país. Y no solo Amílcar Acosta hablaba hace un año del tema, todo el sector energético estaba poniendo sobre la mesa, hay algo que se tiene que hacer. Por ejemplo, la presidenta de Acolgen, Natalia Gutiérrez, quien también habló con nosotros sobre la posibilidad de un apagón en Bogotá. Eso por un lado, doctora Gutiérrez, pero por otro lado lo que yo entiendo es que el Grupo Energía de Bogotá no ha logrado terminar 2 proyectos que son claves para la transmisión de energía hacia la capital. ¿Qué tan alto es el riesgo de un apagón para Bogotá? A ver, ahí sí todo depende, y les voy a decir por qué todo depende. Colombia responde el sistema eléctrico colombiano responde a una planeación muy juiciosa que la hace el gobierno, desde la UPME, desde la CREC, desde el Ministerio de Minas, y se hace toda la planeación tanto de la generación como de la transmisión, ¿sí? Estas grandes torres que vemos transportando la energía de las plantas a las grandes ciudades, las de alta tensión, son estas torres de transmisión que necesitan su expansión, y en el caso de Bogotá, hace mucho tiempo se detectó que se necesitaban refuerzos. ¿Refuerzos por qué? Pues porque Bogotá sigue siendo una de estas ciudades donde se está invirtiendo, donde se está creciendo, donde se está industrializando, y la demanda de energía está creciendo. En la medida en la que la demanda de energía está creciendo, todo el sistema se tiene que robustecer, tanto las grandes carreteras que traen la energía como las mismas redes dentro de la ciudad, ¿sí? Las subestaciones, que no tengamos sobrecargas, que no se vayan a desconectar ciertos circuitos. Entonces, lo del Grupo de Energía de Bogotá, nosotros desde la generación hemos hecho un llamado a que por favor hay que tratar de que todas estas líneas se construyan, ¿sí? Porque tarde o temprano, pues los sistemas, si no reciben los refuerzos que tienen que recibir, empiezan a fallar, ¿sí? Entonces yo creo que todavía estamos a tiempo.
Juan Ricardo Ortega ha sido supremamente enfático en que están poniendo todos los esfuerzos para construir esta línea, también para construir la de La Guajira, que esto ha sido un reto titánico, ¿sí? Pero sin redes la transición energética tampoco es posible. Esto era lo que decían solo algunos de los expertos que duramos entrevistando durante todo un año, Sebastián, que decían, incluso nosotros acá mencionábamos, hagamos la campaña de ahorrar agua nosotros, de bañarnos cortico, porque no puede ser que no se esté haciendo una pedagogía desde el gobierno nacional con mucha antelación para evitar que la gente gaste agua, como por ejemplo en el caso de Bogotá, y que la gente apague la luz, porque acá nos tenemos que poner todos la camiseta. Sí, como se hizo en el 2016 y otras voces, Camila, que nosotros tuvimos, adicional también a columnas de opinión, a comunicados en redes sociales de varios expertos, porque estos expertos, ¿qué es lo que se preguntaban, Camila? Que estuvieron en esa posición, dijeron, bueno, en el primer semestre en Colombia va a haber fenómeno del Niño, ¿cómo va a estar el sistema energético en ese entonces? Y ellos lo que ven es que hay un retraso gigante en muchas obras estratégicas en el país, tanto de renovables como de no renovables. Entonces, si el Niño era muy duro, como está haciendo, pues era probable esto. Ojalá, Camila, pues no haya racionamiento, pero a mí me parece que ya así no haya racionamiento, es un fracaso que un gobierno o unas alcaldías coqueteen tan cerca con el precipicio. Digamos, uno sí necesita un colchón de previsión, un colchón de seguro, porque no puede ser que lleguemos y como no nos estrellamos, como estuvimos a 2 metros del estrellón, entonces es un éxito. Yo creo que para eso esta gente tiene los datos, tiene el poder y las herramientas para que las cosas no queden tan al filo y tan al borde. Bueno, como decían, como dice la sabiduría popular, soldado advertido no muere en guerra. Entonces, esto se viene advirtiendo desde hace tiempo y no solo nosotros, sino diferentes expertos en el sector que enviaron comunicaciones, dijeron, oigan, tenemos que hacer algo sobre el tema energético, por favor. Y bueno, parece que entró por un oído y salió por el otro, por lo menos en términos de prevención y de educación a la ciudadanía, de educación que es tan importante para que nosotros, los ciudadanos, también podamos contribuir con la situación que está viviendo el país. Pero del tema energético vamos al de las EPS y a la reforma a la salud, Lucas, porque vamos a tener una nueva reforma a la salud. Sí, señora. Pues primero, la reforma a la salud, Camila, en este momento no ha muerto como varios creyeron y lo dijeron el pasado 3 de abril. En el Senado en este momento avanza un recurso con el que el gobierno, Camila, está buscando revivir la reforma a la salud que se hundió el pasado 3 de abril. Y Camila, es un recurso que no es muy común, pero que está previsto en la ley quinta. Y los senadores del pacto Wilson Arias y Ferney Silva apelaron el hundimiento del proyecto, buscando ahora que la plenaria sea la que decida si se le da una nueva oportunidad. ¿Esto por qué? Porque dicen que varios senadores de la Comisión Séptima se declararon impedidos por conflictos de interés, pero finalmente se negaron estos impedimentos y sí terminaron votando. El presidente del Senado, Iván Name, Camila, designó la semana pasada a los 7 presidentes de las comisiones del Senado para que conformen una comisión accidental y hace una semana les dio 8 días para entregar un concepto sobre si sería viable o no revivir la reforma. Germán Blanco, que es uno de los presidentes del Partido Conservador, renunció a estar en esta subcomisión, argumentando que su esposa es gerente de una IPS y que podría haber un conflicto de interés, y esto pues ¿qué va a generar? Que se demore todavía más la entrega de ese concepto, y pues hoy se está cumpliendo la semana, pero pues hoy no se va a votar. En todo caso, Camila, estos conceptos no son obligatorios y finalmente va a ser el Senado en pleno el que decida el futuro. Si yo le decía esto la semana pasada, muy probablemente usted me iba a decir, no, Lucas, pero el gobierno no tiene los apoyos. Pero hay que recordar lo que pasó con la reforma pensional y hay que tener en cuenta que esos acercamientos que ha tenido el gobierno, sobre todo con el Partido Liberal, pero también con el Partido de la U, han tenido éxito en los últimos días, tanto así pues que se hundió la ponencia alternativa de Norma Hurtado y está en este momento en discusión la reforma pensional del gobierno. En caso, Camila, de que la plenaria del Senado vote por revivir la reforma, ese proyecto va a tener que ser remitido a una comisión diferente a la séptima, que es donde se estaba discutiendo, y en caso de que finalmente la plenaria no acoja la apelación, pues se archiva definitivamente el proyecto. Y muy grave, Camila, que en medio de esa discusión de la reforma a la salud, pues se haya presentado un acto vandálico en el Congreso de la República. Fueron destruidos los vidrios y las puertas de la Comisión Séptima, de la que hacen parte los senadores que hace unos días hundieron esta reforma. La policía fue notificada hace Hugo Mario,
Pero Hugo Mario, si fue vandalismo, creo que no. Creo que fue un tema estructural que se rompió la puerta. No es pues, que realmente hubo hechos vandálicos, sino que la puerta se rompió por un tema de ajustes y demás. Es lo que tengo entendido, pero confirmemos con Andrés Carmona, Camila, porque fue que se rompió, no que hubo hechos vandálicos y que alguien llegó a agredir la Comisión Séptima, Lucas. Sí, señora. Trinó Marta Peralta, que es la presidenta de la Comisión Séptima, hace unos minutos y dice: nos hemos comunicado con la Policía del Congreso, que nos corroboran que en la madrugada la puerta de la Comisión del Senado se desplomó. La puerta venía presentando fallas técnicas que ya habían sido comunicadas a la División Administrativa y todo se trató de un accidente, dice Marta Peralta. Exactamente, pero mire, Hugo Mario y Lucas, si les parece, quiero saludar hasta ahora al senador del partido de la U, Antonio José Correa, porque el senador Correa pues está como sirviendo de mediador para sacar a flote la reforma a la salud y pues tener la oportunidad de que sea debatida. Entonces, tremenda responsabilidad y, como dice Lucas, no está tan muerta la reforma a la salud como nos imaginábamos. Senador Correa, bienvenido, gracias por atendernos. Hombre, muchísimas gracias, Camila, por darme la oportunidad de estar en la mesa de trabajo y poder saludar al pueblo colombiano y a todos. Senador cuéntenos cómo es eso que usted va a servir de mediador para que esta reforma no se muera como muchos ya pensaban que estaba. Hombre, yo más o menos los coloco en contexto, así como lo ha dicho Hugo. Hubo una apelación después de negada la reforma no está muerta porque ese recurso de apelación se invoca el artículo 166 de la ley quinta, se dan 8 días, así a bien lo establece la norma, y en esos 8 días la subcomisión que la establece el presidente del Senado de la República a través de los presidentes de cada una de las comisiones constitucionales permanentes establecidos por ley tercera, de la cual, bien lo ha explicado, hay senadores que, entre ellos el presidente de la Comisión Primera, ha renunciado por un posible conflicto de intereses. Esperamos de que el presidente del Senado de la República nos convoque para escuchar el informe de esa subcomisión para que sea sometido al Pleno del Senado para ver si se acoge o no dicha apelación. Nosotros lo que hemos hecho es que en esta reforma a la salud, como en la reforma pensional, han existido algunos problemas de comunicación que permiten que los actores que hacen parte de la salud, especialmente, que es el tema que nos atañe, no hayan tenido un consenso, una unidad respetando la diferencia. Lo que hemos invitado como partido de la U es a que se construyan consensos y que, como está abierta la posibilidad de que el Pleno del Senado determine o no de que se abra la reforma, se abra respetando la diferencia y acogiendo lo que diferentes actores del sistema tienen como proposiciones, y por supuesto en un proyecto mucho más articulado, mucho más pequeño, más fácil de entender, y que se quiten aquellos artículos que ya están legislados en el país. Pero senador, más allá de que la ley les pueda dar algunas grietas y alguna posibilidad de que pase algo que es difícil de ver, ¿no? Que una reforma muerta sobreviva, ¿usted no le parece que el costo político y social de esta reforma puntual ha sido muy grande, con el tema de la Contraloría, con el tema de la CPS, con el tema de los enfermeros, de las marchas, de las crisis ministeriales? ¿No le parece más sano para el país que se discuta una nueva reforma de la salud, porque después del costo que ha habido con esta para todo el mundo? No estoy defendiendo a nadie en particular. Lo primero es que grietas en la ley no la hay. Las leyes tienen grietas cuando no están establecidas. Bueno, recursos chiquitos que solamente ustedes conocen y nosotros no. Recursos chiquitos. Existe el artículo 166 y los 2 senadores que usted habían mencionado el pacto hicieron esa apelación. Por supuesto que estamos totalmente de acuerdo de que debe existir la unidad en medio de que se necesita una reforma a la salud, por supuesto que se necesita, pero deben existir unos ejes temáticos que deben representarse máximo en 20 artículos y no en más de 100 artículos como hoy están, que muchos de estos artículos ya están contemplados en leyes anteriores que han sido promulgadas por los presidentes anteriores, y por supuesto lo que se debe tener es agotar la vía de la apelación, pero si no, debe el gobierno rápidamente presentar un proyecto, buscar esos consensos
Y lo que nosotros podamos hacer como estamento político en que exista el diálogo, pero un diálogo propositivo, un diálogo que se respete la diferencia y que en esas mesas técnicas que habían ya establecido el gobierno de 100 horas puedan salir consensos para donde el paciente es el eje central del sistema de salud. Claro, senador, pero todo esto de mesas técnicas, espacios de diálogo, pues se trató de hacer durante más de un año y no se logró y por eso se hundió la reforma. Y por eso yo quiero preguntarle si esta posible resurrección de la reforma a la salud se debe realmente a que hay una voluntad del gobierno a ceder en esos puntos de la reforma que no comparten varios de los partidos políticos que ayudaron a hundirla, o a que hay una escisión entre esos partidos. No, a ver, yo primero lo que quiero recalcarle es lo siguiente. Hay ley cuando se llega a una conciliación y es promulgada por el presidente. Mientras tanto se encuentra en un trámite legislativo. A ver, en las mesas de temáticas, hay que decir que llevan más de 70 mesas, 70 reuniones, por supuesto. Lo que queremos hoy es que durante el trámite legislativo, en cualquier momento, y las leyes no pueden ser como pueden ser leyes con economía política abundante, como pasó en el gobierno Santos, que todo lo que se presentaba se aprobaba porque había unas mayorías absolutas del Congreso de la República. Pues en este gobierno hay que decirlo claro, no existen esas mayorías. Pero también debe existir siempre diálogos que atemperen y moderadores que atemperen y facilitadores que atemperen y que vean la conveniencia de que no es un tema de egos, sino es un tema de conveniencia para el país. En salud nadie tiene la última palabra. Y ningún actor en nuestro país puede decir que es el que sabe más del sistema de salud. Lo que le he dicho yo a los diferentes actores es que si no nos colocamos de acuerdo, por supuesto, el Congreso adquiere una gran responsabilidad. Y la gran responsabilidad es que no dimos la discusión. Y la gran responsabilidad es que la discusión, mire, yo he estado en las diferentes reformas a la salud de una manera pasiva, pero he sido coautor de muchas y he visto entendimientos y sí se puede en el Congreso dialogar en medio de la diferencia. La ley 1779 que estableció el giro directo al contributivo, recuerden ustedes, estaba el expresidente Uribe en la Comisión Séptima, compañero de este servidor, y nos colocamos en medio de la diferencia que en ese momento representaba el exministro Gaviria, ministro del gobierno Santos, con el expresidente Uribe, y todos nos colocamos de acuerdo. Sí se puede. Yo creo que aquí hay que desprender un poco los egos de parte y parte y de todas las partes de los actores para que se logren los consensos y que nadie se sienta dueño de la absoluta verdad. Aquí hay unos errores que hemos establecido en la discusión de todo esto, es que se hablan de principios de especialidad. Y recordemos que los principios de especialidad no rigen en las comisiones. Las comisiones se eligen por unos compromisarios después de elegido el Congreso y de acuerdo a las mayorías cada quien escoge a qué comisión se va. El principio de la especialidad no existe y eso dificulta el trámite técnico de una reforma en una comisión. Senador, pero entonces, para quedar claros, habla usted de que primero pues se va a agotar esa vía de la apelación y le hago yo primero la pregunta, ¿cree usted que tiene futuro esa apelación y que finalmente la plenaria del Senado pues decida acoger y regrese a una comisión la reforma? Y en caso de que regrese, usted habla también de una reforma más corta, no de 100 artículos, sino de unos 20. Usted entonces estaría hablando, si ahorita pasa la apelación, ¿el gobierno inmediatamente cortaría esa reforma a 20 o sería un nuevo proyecto presentado después? Tiene la obligatoriedad de existir una concertación. Hoy no hay economía política para decir que se tienen mayorías en el Congreso. Si no existe concertación, vamos a encontrar caminos difíciles para la aprobación de una reforma a la salud. Esa es la gran realidad. Senador Correa, esto yo lo que le entiendo de lo que usted nos está diciendo de los ejes temáticos es que se necesita acotar los ejes temáticos, no hacer algo como tan grande o tan disperso y poderlo acotar un poco más. Para usted, ¿cuáles serían esos ejes temáticos fundamentales en la discusión y que durante 70 mesas técnicas pues no se han podido acotar? Porque es que a uno le parece mentira que en 70 mesas técnicas pues no hayan podido llegar como a unos consensos o precisión en ciertos temas. Así es, a mi parecer.
modelo de atención primaria que se avanzó en la ley 1438 y que se puede perfeccionar en esta ley que se tramita en el Congreso de la República, con los modelos de promoción y prevención establecidos y que el gobierno quiere, sin capacidad de acción. La afiliación debe estar por parte de quien administra el riesgo. Segundo, financiamiento del sistema de salud de nuestro país. La insuficiencia o no, abrir la discusión si existe una insuficiencia o no de UPC, dónde se debe fortalecer. Tercero, la administración eficiente de los recursos, erradicación de la corrupción con luz en todo lo que tiene que ver con giros de la salud, no solamente que vaya el giro al prestador, sino del prestador al profesional de la salud, con unos manuales tarifarios ajustados a la realidad profesional de nuestros médicos y personal paramédico en el país. En este caso, que una persona que ha estudiado más de 12 años, no es posible que hoy se le esté pagando paupérrimos 5 millones de pesos. Hablo de los médicos con especialidad y subespecialidad. Y que se acabe la tercerización laboral en las redes públicas. No más bolsas de empleo, no más sindicatos de trabajo que representan la tercerización laboral y la precarización laboral. Debe existir a través de esa suficiencia de recursos, que exista todo esto que hemos llamado luz en los giros, y que pueda dinamizar el tema no solamente de la prestación de servicios de salud en lo público, sino también en lo privado. Cuarto, hay un capítulo que no se ha introducido en la reforma y que hay que revisarlo, que es el de medicamentos y de insumos y dispositivos. Quinto, vigilancia y control. Si de verdad existe la vigilancia y control, hay que revisar ese capítulo efectivamente, y sistemas de información dentro del sistema. Y por supuesto que si ya pasan y se transforman las EPS a gestoras, establecer los roles definidos, que es lo que vienen avanzando hoy, de funciones, y que queden plasmados en el papel. Senador, pero todo eso lo que usted no sabe nos enumera al margen de la UPC, eso cuesta mucho dinero. Y esta reforma que ustedes quieren revivir no tiene aval fiscal. Lo único serio que tenemos del Ministerio de Hacienda dice al final del documento que para que se pueda financiar todo lo que la reforma de la salud quiere, se tiene que hacer unos recortes de presupuesto de inversión y funcionamiento del Estado en general. Es decir, ustedes quieren revivir una reforma que no tiene aval fiscal, y por qué en el caso en el que el Senado logre revivirla, habría de aparecer ese aval fiscal que no existe por parte del Ministerio de Hacienda. A ver, por supuesto que se debe todo proyecto que tenga un impacto fiscal, la ley y la Constitución determinan de que debe darse un visto bueno. Pero yo les quiero recordar que cuando hablamos de insuficiencia de UPC, los legisladores estamos en la obligación, y te recuerdo de dónde salen los recursos de la UPC. Los recursos de la UPC salen del Sistema General de Participaciones y salen de los recaudos de los impuestos de juego de suerte y azar, y todo aquello que se convierte en vicio, que se transforma en impuestos que van a ladres para el fortalecimiento de la salud. En este caso tenemos que ser lo suficientemente inteligentes en el Congreso. Es que no todo puede salir vía del recaudo, no hay que buscar vías alternativas de tributación que no afecten el bolsillo del colombiano y que puedan ayudar a la insuficiencia histórica, no es de ahora, mi querido amigo, su insuficiencia histórica. Recordemos que la sentencia de la Corte Constitucional, la sentencia T760, hablaba de homologación de regímenes. Y hoy seguimos actuando con la tutela para poder prevalecer los derechos de los colombianos a ciertas prestaciones de servicio. ¿Y por qué se hace eso? Porque se habla de una insuficiencia de UPC de hace mucho tiempo. Entonces, esa discusión también tenemos que darla ¿dónde? En el Congreso de la República. ¿Quiénes? Los congresistas. Para eso fuimos elegidos. ¿Qué tal que si nosotros fuéramos unos copietas de que Hacienda nos diga todo? No. También nosotros tenemos que proponer, y es lo que poco se ha visto en esta reforma, con el debido respeto.
Pues entonces la reforma no andaba muerta, sino andaba de parranda, como dice la canción de Orlando, la serie Senador, y resulta que usted va a ser el mediador a ver si esa reforma pues se resucita de lo muerta que la considerábamos. Senador Antonio José Correa del Partido de la U, mil gracias por estar con nosotros aquí en Mañanas Blue. Mil gracias a usted por darme la oportunidad y bueno, esperemos que sea el Pleno quien decida si estaba muerta, andaba de parranda o si se revive. Muchísimas gracias. Vamos a ver qué tan exitoso termina usted siendo con la resurrección de esta reforma a la salud. Esta sí yo no me la veía venir, pero bueno, vamos a ver cómo le va al senador Correa, que se está convirtiendo en un alfil importante en el Congreso de la República. Vamos a hacer una pausa, don Gonzalo Lázari, pero prepárese porque mire, le quiero mostrar la revista que llegó a mis manos, la edición de marzo y abril de Foreign Affairs, que es una de las revistas políticas y de análisis internacional más importantes del mundo, que pues traduce relaciones internacionales y se pregunta sobre si la paz tiene un chance y si la paz tiene un chance en Medio Oriente, sobre la situación entre Israel, en la Franja de Gaza, con Hamas y pues ahora con el tema de Irán. Hacemos una pausa y me cuenta qué invitado tenemos para hablar precisamente de este tema que me hizo acordarme de usted. ¿Por qué la pelea entre taxistas y motociclistas en el aeropuerto El Dorado? Esto fue lo que contestó Uriel Alarcón, vocero del gremio de los taxistas. ¿Por qué llego? Me llaman los compañeros y me dicen, se abrió una mesa de diálogo, los compañeros que estaban cansados del aeropuerto por tanta ilegalidad, por tanto ganso que se les está llevando los servicios, me dicen que baje porque se abrió una mesa. Empezaron fue a solicitarle a tránsito de que qué pasaba, que estaban más de 100 carros sacándole todos los servicios de piratería y no se hacía nada. Ellos exigieron. Quienes realmente llegaron a bloquear y a encender la candela fue cuando se citó por los grupos, inclusive yo estoy en uno de los grupos, metido en uno de los grupos de piratería mirando qué era lo que pasaba, y lo tengo por foto cuando a las 5:21 se dijo que rompieran los taxis. Ahí está, lo tengo con las pruebas reales. Sigue la entrevista completa en nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. Se están cumpliendo los primeros 15 días de las intervenciones forzadas de la Superintendencia de Salud a las EPS Sanitas y Nueva EPS. 15 días desde que fueron designados agentes interventores para definir el rumbo de la salud de 5,7 y de 11 millones de afiliados respectivamente. Tal es la magnitud que en la EPS mixta, que es Nueva EPS, el gobierno es el socio mayoritario, el nuevo interventor sabe que, comillas, si Nueva EPS cae, todo el sistema se cae con ella, lo aseguró Julio Rincón en una entrevista al periódico El Tiempo, en el que, cuestionado por su perfil si era o no el adecuado para manejar la EPS, dice que la orden del gobierno es salvarla como de lugar. Le anuncia al país que esa EPS irá a un modelo de atención primaria, al fortalecimiento de la medicina general y al acceso a la salud lo más cerca posible de donde viva el afiliado. Se compromete también a bajar el número de tutelas y quejas, claro, a saldar las deudas con el sistema, aunque no se sabe de dónde saldrá la plata si la UPC es la misma que no le alcanzó a Aldo Cadena, puesto por el gobierno para resolver la crisis. 11 de la mañana, 22 minutos. Ahora sí, Gonzalo, acordándome de usted por cuenta de esta edición de la revista Foreign Affairs, vámonos para Medio Oriente y para hablar de la situación que parece muy complejo que se pueda solucionar. Pues habló el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres. Camila, le exigió al régimen de Irán una desescalada urgente en los territorios de la Franja de Gaza, ligado con Hamas, para aliviar las tensiones con Israel. Pero para entender un poco más lo que está pasando en Medio Oriente, le tengo un gran invitado. Él es Ali Baez, director del proyecto Irán en Crisis Group. Mr. Baez, thank you so much for being with us here in Blue Radio. Great pleasure. Thanks for having me. Mr. Baez, la primera pregunta que le quiero hacer al invitado es si él cree que el ataque de Irán del fin de semana fue un engaño o realmente es el poder de Irán cuando se habla en temas armamentísticos. Mr. Baez, do you believe that the Iran attack on the weekend was a bluff, or is that really Iran power? Well, an attack of this scale and scope is an extremely risky undertaking. Of course, 99% of Iranian drones and missiles that were fired towards Israel were shot down.
But this is because Iran had telegraphed in advance that it was going to conduct the attack, and the U.S. and Israel had enough time to prepare for it. But there was still a lot of risk. It was a show of force from the Iranians, but it was certainly a measured show of force. The question now is, what will Israel do? Because if Israel responds in kind, then the second round of Iranian strikes is probably not going to be as calibrated and well telegraphed. Bueno, Gonzalo, nos dice que un ataque de esta escala es algo bastante arriesgado, que el 99% de los drones y de los misiles de Irán que fueron disparados hacia Israel fueron derribados, pero que esto se debe de cierta forma a que Irán había comunicado que iba a llevar a cabo el ataque, por lo que Estados Unidos e Israel tuvieron el tiempo suficiente para prepararse. Sin embargo, dice que esta fue una demostración de fuerza controlada por parte de los iraníes, y la pregunta es, pues, ¿qué va a hacer Israel? Porque si Israel responde del mismo modo, pues la segunda ronda de ataques de Irán pues no va a ser tan controlada. Y precisamente sobre qué va a hacer Israel es que le quiero preguntar, porque las superpotencias están tratando de persuadir a Netanyahu, el líder israelí, pues de que no responda de ninguna manera tan violenta, Mr. Vaez. And precisely that's my question about Israeli reaction, because superpowers are trying to persuade Netanyahu's government to refrain from retaliation. So from your point of view in the crisis group, what would you think Netanyahu is going to do in the Middle East to the Iranian people? Look, Israel has a lot of options. It can actually, because it has defeated the Iranian attack, it can decide not to respond. But we know that Prime Minister Netanyahu would benefit politically from prolonging and expanding the ongoing conflict. And also there are a lot of Israeli military strategists and officials who believe that if they allow an attack on their own soil to go unanswered, it would set a very dangerous precedent. And so it does appear that a question of an Israeli retaliation is not an if, but is a when and how. Now, if the strike is directly on Iranian soil, I'm afraid we would get into a tit-for-tat that could result in a regional conflagration. But if it's more of a covert kind of operation or cyber attack, the consequences could be more manageable. Camila, nos dice pues que en este momento la verdad es que Israel tiene muchas opciones porque ha derrotado el ataque iraní. Puede, por ejemplo, decidir no responder, pero el primer ministro Benjamín Netanyahu se beneficia políticamente de prolongar y expandir el conflicto en curso. Dice que los estrategas militares israelíes creen que si permiten que se produzca un ataque en su propio suelo, esto sentaría un precedente muy peligroso, y por lo tanto, digamos, la pregunta no es si Israel va a responder, sino cuándo y cómo lo va a hacer. Dice, por ejemplo, que si el ataque es directamente en suelo de Irán, podría, digamos, esto terminar en una conflagración regional, en un conflicto regional, pero también podría ser una operación encubierta o un ataque cibernético, y pues esto tendría consecuencias más manejables. Y precisamente como él dice, esto le conviene a Netanyahu políticamente. Mi pregunta para el señor Vaez es, ¿por qué Irán tomó esa decisión si sabía que Netanyahu se estaba equivocando y que esto lo iba a revivir políticamente? Mr. Vaez, you just said that Netanyahu needs this politically in Israel. And why Iran decided to attack knowing that Netanyahu was mistaken, that the Western world was saying he needed to step aside. And now he has, again, the support of the Western world because of the Iranian attack. Why they decided to do this then? That's right, but Iranian calculation is not just on what benefits Mr. Netanyahu, but also what benefits the Iranian regime itself. And the Iranians, I think, had concluded that because there was a lot of pressure from their own core supporters at home for responding to a series of Israeli attacks, the latest of which was on Iranian consulate, the regime felt that it needed to respond. Also, because an attack on a diplomatic facility is almost akin to an attack on a country's soil, the Iranians also didn't want to set a precedent that they can tolerate this kind of Israeli violation of the rules of the game.
And so for those domestic political reasons and strategic reasons, I think the Iranians felt that they had to respond, regardless of whether Netanyahu benefit from it or not. Bueno, Camila, nos dice que esto solo, digamos, no beneficia pues solo a Netanyahu, sino también al propio régimen iraní, porque habían llegado a la conclusión de que había demasiada presión en Irán por parte de los propios partidarios en el país y pues tenían que responder a una serie de ataques de Israel, el último de los cuales además fue contra un consulado en Siria, y el régimen pues sintió que tenía que responder a un ataque, porque es un ataque pues contra Irán, pero también contra una instalación diplomática, y pues esto es casi similar a un ataque en suelo iraní. Y pues lo mismo, decían que no podían sentar el precedente de que toleran este tipo de ataques y tenían que responder. Yo le quisiera preguntar al señor Báez sobre la reacción de Joe Biden, porque hay analistas que se van hasta la época en 2020, el 3 de enero, cuando las fuerzas de los Estados Unidos, un dron norteamericano, por orden de Donald Trump, asesinó a Qasem Soleimani, y lo que se analiza es que en este momento pues la posición de los Estados Unidos está basada en el temor que causa lo que significó haber asesinado a Soleimani. Director Báez, let me go back in time. If we go to January the 3rd in 2020, we can remember that General Qasem Soleimani was killed by American drones. It was an order of Donald Trump by then. How can we link that attack with Joe Biden's reaction, let's say this not very aggressive or quite passive reaction to this recent strike on Iran over Israel? Well, look, the reality is that because Iran also responded and retaliated against U.S. killing of General Soleimani in 2020, I think the Biden administration knew that an Iranian response would be inevitable. The question from their perspective was how to try to coordinate in a way that the attack would be as minimal in terms of damage and death toll as possible, so that they could argue to the Netanyahu government that there is no need for a response. And we know that Iran and Israel were in touch directly and indirectly. Iran and the U.S., my apologies, were in touch directly and indirectly to try to make sure that an Iranian response would not spiral out of control. And the fact that there's only one injury in an attack of this scale was not by accident, and is very similar to the Iranian attack on U.S. base in Iraq after Soleimani's killing, which was still spectacular, but also didn't result in any fatalities. And this is why President Biden, after the Iranian operation, told Netanyahu, take the win, because the U.S. had helped coordinate this and make sure that the attack would be defeated. Bueno, Ana Cristina, lo que nos dice es que en el 2020 sí respondió y tomó represalias contra el asesinato del general Soleimani, y la administración Biden, la Casa Blanca, sabía que una respuesta de Irán iba a ser inevitable, pero la pregunta era cómo tratar de coordinar esto de una manera que el ataque en términos de daños y de muertos no fuera, digamos, algo tan catastrófico. Vemos además también lo que nos dice, pues que por supuesto Israel y Estados Unidos están en contacto directo e indirecto con Irán, tratando pues de que esto no se saliera de control, y finalmente pues el número, digamos, de muertos de un ataque de esta escala pues terminó siendo de 1, lo cual es bastante sorprendente, pero no fue, digamos, un accidente, sino fue precisamente por esa coordinación. Esta es la última pregunta para nuestro invitado Báez, y la pregunta tiene que ver con el poderío militar de Irán y de Israel. Son las dos grandes potencias en Medio Oriente, y mucho se dice sobre quién es más poderoso a la hora de un enfrentamiento bélico. Mr. Baez, this is the last question, and the question is, in terms of weapons, is Iran more powerful than Israel? Well, no. From a conventional military perspective, Israel is much more powerful compared to Iran. Iran has been under arms embargo for many years, and it doesn't really have the cutting-edge technology that Israel has access to. And also remember, Israel is a nuclear weapon state and has the support of the United States. But Iran has asymmetric capabilities that could cause a lot of harm on Israel
its ballistic missiles and its partners and proxies in the region are exactly what Israel is worried about, because if it ends up in a full war with Iran, it might be fighting on multiple fronts at the same time. End up and it will end up, perdóneme, Lucas, Tranquilo. and it will end up in a bigger conflict worldwide, because a lot of people is asking or saying that we might end up in a World War III because of this confrontation in the Middle East. Yeah, well, it would certainly end up in a regional war. Whether it would drag in other world powers or not, I think it's unlikely at this stage, but definitely a war in the Middle East would have consequences for the world, because it would affect energy prices everywhere. Mr. Ali Weiss, thank you very much for being with us here in Blue Radio. How do I pronounce your last name? Weiss or Weiss? Weiss. Weiss. Thank you so much for being here with us. Have a great day. Thanks. Bye bye. Lucas, ¿qué nos dijo a esa pregunta de Gonzalo sobre quién tendría más poder armamentístico, si Irán o Israel? Nos dice Camila, pues que definitivamente Israel, primero porque tiene, pues digamos, tecnología de punta, es un estado nuclear, que pues que tiene armas nucleares y además tiene el apoyo de Estados Unidos, y que también hay que tener en cuenta que Irán, aunque por supuesto tiene aliados en la región, pues ha estado bajo un embargo de armas en los últimos años. Y a su pregunta si de pronto esto podría, digamos, en el corto plazo ocasionar una tercera guerra mundial, dice que es poco probable en este momento, pero que sin duda alguna una guerra o un conflicto en este momento en Medio Oriente sí tendría consecuencias para todo el mundo, porque afectaría, por ejemplo, los precios de la energía en todo el planeta. Recordémosle, Gonzalo, a nuestros oyentes de Crisis Group quiénes son. Estos son una ONG mundial y este señor pues es el director del proyecto de Irán, en esa ONG que precisamente se encarga de hacer investigación sobre los conflictos en el mundo. O sea, digamos que es tal vez la organización, Camila, independiente más importante del planeta. ¿Por qué? Porque su función, Camila, es entrar en una especie de lobby para prevenir guerras, ¿no? Lo que hace Crisis Group es poder ayudar a los gobiernos, a las organizaciones multilaterales que tienen importancia política a nivel global, a diseñar políticas que puedan construir, sin duda alguna, un mundo mucho más pacífico. Aquí lo que hacen ellos es prevenir y alertar sobre los posibles conflictos que pueden ocurrir en el futuro. Y lo importante de nuestro invitado es que es, digamos, una de las personas con mayor conocimiento en el mundo de Irán en Occidente. Y ha sido, bueno, citado en las Naciones Unidas, Camila, ha sido citado en la Unión Europea, de alguna u otra manera con el conocimiento que tiene, y lo que busca Crisis Group, repito, es tratar de evitar en su posibilidad, a través del lobby de sus políticas, diseñar una paz o evitar que se llegue a una guerra de manera directa. Que es la pregunta que me hizo acordarme de usted, el tema de la revista, de si la paz en Medio Oriente tiene un chance, y pues según lo que nos dice nuestro invitado, lo que nos dijo el señor Báez, pues no parece, porque la pregunta no es si Israel va a responder o no, sino cuándo y cómo. O sea, él da por hecho que Israel y Netanyahu va a responder porque le favorece políticamente. Pues hay que ver, Camila, porque la llamadita que hubo luego del ataque de Irán por parte de Biden a Netanyahu tuvo consecuencias, y esas consecuencias fue evitar en ese momento que Netanyahu respondiera directamente a Irán. Netanyahu, como le comenté a usted, tuvo una reunión con los altos directivos o el alto mando militar de Israel el día lunes, el día martes, para tomar una decisión sobre el ataque que va a perpetrar. Lo cierto del caso es que lo que se pudo conocer es que Israel dijo, sí, no respondimos. Netanyahu siguió, digamos, el consejo de Joe Biden, pero la respuesta que pudiésemos dar a Irán es un ataque directo a bases militares, evitar de alguna u otra manera golpear o dar bajas civiles. Recordemos, Camila, que el ataque de Irán, el primero en la historia directamente hacia Israel, se da porque Israel atacó a una sede diplomática iraní en Damasco. Pues delicado, muy delicada la situación en Medio Oriente, y por eso hay que estar monitoreando lo que está pasando allá, porque claramente que eso va a tener repercusiones a nivel mundial si estalla un conflicto en esa región del mundo. Vamos a hacer una pausa y volvemos con vallenato. Y volvemos con vallenato por varias cosas, pero entre otras porque tenemos que celebrar a Gabo y su vida.
Se están cumpliendo los primeros 15 días de las intervenciones forzadas de la Superintendencia de Salud a las EPS Sanitas y Nueva EPS. 15 días desde que fueron designados agentes interventores para definir el rumbo de la salud de 5,7 y de 11 millones de afiliados respectivamente. Tal es la magnitud que en la EPS mixta, que es Nueva EPS, el gobierno es el socio mayoritario, el nuevo interventor sabe que, comillas, si Nueva EPS cae, todo el sistema se cae con ella, lo aseguró Julio Rincón en una entrevista al periódico El Tiempo, en el que, cuestionado por su perfil si era o no el adecuado para manejar la EPS, dice que la orden del gobierno es salvarla como de lugar. Le anuncia al país que esa EPS irá a un modelo de atención primaria, al fortalecimiento de la medicina general y al acceso a la salud lo más cerca posible de donde viva el afiliado. Se compromete también a bajar el número de tutelas y quejas, claro, a saldar las deudas con el sistema, aunque no se sabe de dónde saldrá la plata si la UPC es la misma que no le alcanzó a Aldo Cadena, puesto por el gobierno para resolver la crisis en Nueva EPS. A todos ustedes, los amigos que están con nosotros en Blue Radio, aquí en nuestro canal de YouTube, quiero invitarlos al lanzamiento del libro El Man está vivo y está contigo, en la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Va a ser el 28 de abril, a partir de las 2:30 de la tarde, en el Auditorio José Asunción Silva. Allí estaré compartiendo, conversando con ustedes y firmando los libros. Oye, los espero entonces en el lanzamiento de nuestro texto. Y recuerden que siempre estamos en Blue, porque en Blue la radio se ve. Si usted tiene la expectativa de pensionarse, lo que va a haber es un modelo en el cual hasta 2.600.000 pesos, todos los que ganan ahí o cotizan hasta ahí, lo harán en Colpensiones, y de ahí en adelante será ahorro en un fondo privado. A las 8 de la noche se rompió el quórum y se levantó la plenaria en el Senado, así que hay triunfos del gobierno y también algunas batallas ganadas por la oposición. Coronada del maestro Leandro Díaz, esta cantada por Silvestre Dangond, nos sirve, como yo les decía, de epígrafe del amor en los tiempos del cólera, que es una de las obras más representativas del Nobel colombiano Gabriel García Márquez, al que pues ya le llegaron 10 años de su fallecimiento, y precisamente a los 10 años de su fallecimiento queremos rendirle un homenaje, y qué mejor que hacerlo de la mano de la HJCK. Camila Willes, mi tocaya, es su editora, y hoy muy temprano publicó un especial que revive momentos inéditos de Gabo, que pues queremos que comparta con nosotros. Camila, bienvenida. Qué placer tenerla aquí en los micrófonos de Blue Radio. Hola Camila, y a toda la mesa de Blue Radio y a nuestros oyentes. Yo estoy dichosa de poder compartir con ustedes estos audios, este especial que nombramos Los ecos de su voz. Gabriel García Márquez vive, porque pues pese a que son 10 años de su fallecimiento, creemos que todavía hay mucho que decir y mucho que narrar de Gabo. Ay, pues qué maravilla, y qué maravilla hacerlo de la mano de la HJCK y de ustedes. Yo le puse, Camila, la diosa coronada por el amor en los tiempos del cólera, pero tengo entendido que desde 1957, antes de que Gabo se ganara el Premio Nobel de Literatura, ya era un colaborador asiduo de la HJCK, y por eso no sé si ustedes tengan material de Gabo y demás. No, totalmente. Imagínate que la HJCK yo creo que fue el lugar de las primeras veces de Gabriel García Márquez, Camila, porque fue el lugar donde le hicieron su primera entrevista, apenas tenía 27 años, en 1954, donde leyó por primera vez su obra. Y vamos a empezar, Camila, con una lectura de su parte del libro La hojarasca de 1955. La lee en HJCK. Este es el primer libro de Gabriel García Márquez publicado. Hay una anécdota muy curiosa de este libro, porque él lo manda a Argentina a una editorial que era del primo de Borges, y el primo de Borges le dice: ¿sabe qué, Gabriel García Márquez? Dedíquese a otra cosa.
y García Márquez al menos no le hizo caso, y es allí en la hojarasca donde sale por primera vez el nombre Macondo. Entonces escuchemos con todos un pedacito de Gabriel García Márquez leyendo la hojarasca. Lacerante que me eriza la piel, procurando que el niño no descubra mi ofuscación, vuelvo el rostro hacia la ventana y veo en la otra cuadra los melancólicos y polvorientos almendros con nuestra casa al fondo. Sacudida por el soplo invisible de la destrucción, también ella está en vísperas de un silencioso y definitivo derrumbamiento. Todo Macondo está así desde cuando lo exprimió la compañía bananera. La hiedra invade las casas. El monte crece en los callejones. Se resquebrajan los muros y uno se encuentra a pleno día con un lagarto en el dormitorio. Todo parece destruido desde cuando no volvimos a cultivar el romero y el nardo. Desde cuando una mano invisible cuarteó la loza de Navidad en el armario y puso a engordar polillas en la ropa que nadie volvió a usar. Este es material inédito de la HJCK que hoy, celebrando a Gabo, pues lo estamos, lo está compartiendo Camila con nosotros. Pero Camila, Gabo también fue corresponsal de la HJCK en Caracas en 1959 y tengo entendido que ahí fue donde realizó algunas de sus entrevistas más importantes y de las que además se desprendieron pues sus más grandes amistades de la vida. Sí, total, Camila. Esa corresponsalía que hizo García Márquez desde Caracas, pues fue muy importante porque es el primer momento como en el que él se sienta solo a escribir periodismo, también para El Espectador, y sin embargo estas columnas que mandó para nuestro programa que se llamaba Correo de la Cultura sí dejan ver ya una artesanía, digamos, literaria, incluso en la no ficción. Y lo más importante, yo creo que lo que más asombro me causó a mí cuando empezamos a revisar todo el material de García Márquez que hay en la HJCK, Camila, es que encontramos 7 textos inéditos, es decir, pensábamos que de pronto en agosto nos vemos era el último texto que no se había leído de García Márquez, y resulta que encontramos unos libretos de su máquina de escribir corregidos por él mismo, donde hace unas columnas literarias muy bellas desde Caracas, hablando de la migración de Nápoles, de los italianos, cómo vivían allí. Entonces encontrar estos textos, pues imagínate, eso es un tesoro. Oh, pues claro que es un tesoro, y por eso me parece impresionante que ustedes en la HJCK conserven esas piezas únicas de la autoría de Gabo, porque incluso entiendo, Camila, que hay audios y textos que no aparecen en ningún otro medio de comunicación, incluso muchos de esos archivos que ustedes tienen y que estamos viendo algunos de ellos a través de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo, no están ni siquiera en la colección García Márquez, en la del Harry Ransom Center, que es el archivo oficial de Gabo que le pertenece a la Universidad de Texas. Sí, estos descubrimientos fueron tremendos, porque si ustedes ponen, no sé, alguien quiere ingresar al archivo que mencionaste de la Universidad de Texas, que es como el archivo oficial de García Márquez, y ponen HJCK en el buscador, pues van a salir muchos fragmentos de Vivir para contarla, que es pues sus memorias, pero no están, digamos, todas estas cosas que estamos presentando acá. Y aquí voy a mandar, Camila, para que escuches tú y todos nuestros oyentes, y aquí en la mesa con nuestros compañeros, pues la primera entrevista que le hicieron a García Márquez. Tenía apenas 27 años y hace parte de un programa que se llama ¿Cuál es su hobby?, que hacía el periodista Arturo Camacho, y le preguntan a García Márquez, bueno, García Márquez, ¿cuál es su hobby? Y él habla de la superstición, así que escuchemos esta belleza. Estoy sentado en la misma habitación en que duermo y veo frente a mí, tranquilamente sentada, una mujer que ha muerto hace mucho tiempo. En el sueño yo sé que ha muerto por la manera de mirarme y por la manera de decirme en silencio que está dispuesta a responder a una pregunta que me intranquiliza. Le pregunto, ¿cuándo me voy a morir? Y la mujer, impasible, me responde, cuando te empiece el cansancio del brazo. Ahí escuchaste, Camila, él dice que su hobby son las pesadillas y empieza a hacer como una anatomía de cada sueño que tiene y cómo entra y sale de ellos, y le sirve además luego para escribir.
Claro, o sea que Gabo era supersticioso, Camila, es decir, uno de sus hobbies era precisamente la superstición y el pronóstico de cosas que pudiesen pasar en el futuro o lo que significan los sueños y las pesadillas para una persona. No, era supersticioso a morir, tenía muchos agüeros, incluso en la HJCK hay un mito que cuando grabó su primera colección literaria, que fue un LP hermosísimo, tenemos cassette, tenemos CD de él, dijo que no sabía qué foto escoger porque él sabía que esa era la que iban a usar para hacerle remedios, para hacerle guardados. Entonces era un hombre que siempre tenía ahí como la sensación mística que luego la gente lo traduciría en el realismo mágico. Pero uno de los momentos más importantes de Gabo, sin duda alguna, fue cuando recibió el Premio Nobel de Literatura. Esa imagen que tenemos los colombianos en la cabeza de pues el discurso y demás. ¿Y por qué no lo recordamos un momentito para rendir homenaje precisamente a Gabo en ese Liki Liki cuando recibió el Premio Nobel de Literatura para él y pues para toda Colombia, por supuesto? Claro que sí, escuchemos. Ante esta realidad sobrecogedora, que a través de todo el tiempo humano debió de parecer una utopía, los inventores de fábulas que todo lo creemos, nos sentimos con el derecho de creer que todavía no es demasiado tarde para emprender la creación de la utopía contraria, una nueva y arrasadora utopía de la vida, donde nadie pueda decidir por otros hasta la forma de morir, donde de veras sea cierto el amor y sea posible la felicidad, y donde las estirpes condenadas a 100 años de soledad tengan por fin y para siempre una segunda oportunidad sobre la tierra. Ahí escuchamos, Camila, el vallenato que le hicieron de regalo para ese premio Nobel de Literatura y la parte final del discurso que se llama La soledad de América Latina. Hay una anécdota también muy bella, Camila, sobre el Nobel y Gabo, y es que Belisario Betancur, quien era el presidente en ese momento, lo llama a decirle, bueno, vamos a mandar a hacer todas las estampillas con tu cara para pues todo el correo de ese momento. Y él dijo, no, solo autorizo que sean estampillas usadas para cartas de amor. Ay, qué belleza, Camila. Y todos estos audios, y ustedes tienen muchos más, en donde, o sea, yo sé que ustedes ya lanzaron esta mañana temprano este especial, pero la gente que está conectada con nosotros y que nos oye y que obviamente quiere celebrar la vida de Gabo de esta manera, ¿en dónde lo puede encontrar? Camila, vamos a estar durante muchos meses celebrando a García Márquez. Estamos en www.hjck.com. Ahí encontrarán un banner gigante con los ecos de su voz. Algunos de estos audios fueron, digamos, en alianza y contamos con el apoyo de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá, que se montaron con nosotros en este especial maravilloso y que yo creo que nos recuerda, Camila, que hay que ver a Gabo un poco con los ojos más desinteresados. La gente le tiene muchos prejuicios por ideologías políticas o por miedo a que sea muy difícil. Y usted escucha acá, Camila, que es un hombre divertido, es un hombre pues que le costó muchísimo llegar a donde estaba, y esto es una invitación pues para que todos lo escuchen. ¿O vos qué pensás? No, pues a ustedes gracias por la invitación, y claro que sí, y la invitación es a ir a la HJCK a ver este especial de Gabo, y no solo sino muchas de las cosas que ustedes presentan ahí. Por eso, pues aquí bienvenida siempre, Camila, en los micrófonos de Blue Radio para que nos cuente pues todas las primicias que ustedes puedan tener allá y lo que necesiten. Claro, Camila, para despedirme voy a mandar el último audio, y es ¿qué es un libro para Gabriel García Márquez? El libro. Entonces, para que la gente se conecte a la HJCK, nos sigan en las redes sociales. Gracias, Camila, y te esperamos en la H para que también te grabemos a ti y hagas parte de las 10.000 piezas de archivo. Claro. De manera
que he venido dispuesto a confesar honorablemente que no sé qué es el libro. ¿Acaso ello se deba a que toda la vida la he pasado demasiado cerca de ellos? He comprado libros, los he leído, los he regalado, los he vendido, me los he robado, y hace algún tiempo, para bien o para mal, he empezado a escribirlos. Tengo, pues, una cierta autoridad para no saber nada de ellos. De todas mis relaciones con los libros, la más interesante sin duda, y la más sincera, es la de haberlos vendido. Hace unos cuantos años andaba por los polvorientos pueblecitos de la costa atlántica con un muestrario de libros de medicina, visitando médicos rurales para venderles libros. Como no tenía nada que leer en las noches sofocantes de los hoteles, me metí en la cama con un libro de técnica quirúrgica. Yo, que no había sido más que un mal estudiante de derecho, y a veces me sorprendían los gallos embebido en la descripción de la masacre científica de una cesárea. Aquella actividad no me enseñó mucho de los libros, pero me enseñó un poco de la gente. Es una maravilla de audio que yo, Camila, no conocía, pero quería aprovecharla antes de que se fuera para preguntarle. Me da mucha curiosidad saber la generación Z, aquellos muchachos que nacieron en este siglo, si para ellos está vigente y es importante García Márquez, porque ellos pues ya han transcurrido la mitad de su vida con García Márquez muerto, y si en las escuelas, entre los adolescentes, pues este legado y estas palabras siguen vivas o ya no tanto, por las redes sociales se han ido esfumando. No, Sebastián, me encanta la pregunta y creo que ese era el objetivo principal de este especial, y era sacarle como toda este aire de súper importante y súper difícil y súper lejano que tiene García Márquez, y tratar de sacar estos audios en los que es divertido, lo que decía ahorita, es como un ser humano común y corriente, y proponerle a los profesores, vamos a hacer un conversatorio en junio junto a la Secretaría de por qué la gente ya no está leyendo García Márquez y por qué especialmente los jóvenes. Y es porque creo que se ha fundado tanto una leyenda sobre él que a los jóvenes les da pereza o les da miedo, es una tarea simplemente más del colegio, pero quisiéramos plantearlo como un autor que de verdad podría cambiarle la vida a cualquier persona, más allá de lo que decía, como sus referentes políticos y demás, sino pues por la forma en la que escribía. Entonces hay que plantearlo no como liviano, sino como cualquier persona puede leer a Gabo. Camila, pues primero mil gracias por esta curaduría que hicieron tan hermosa y tan interesante sobre la voz de García Márquez y pues lo que nos ha presentado hoy acá. Y le quiero preguntar algo sobre lo que usted encontró haciendo todo este trabajo, lo que encontró el equipo de la HJCK haciendo todo este trabajo, porque es el primer audio que oímos, esa descripción tan hermosa que lee Gabriel García Márquez de La Hojarasca. Uno se pregunta, Dios mío, después de oír esto, ¿quién se atreve a hacer cine o a hacer una pieza audiovisual con base en la obra de García Márquez? Y yo quisiera saber si entre ese material hay algo en que García Márquez hable de cómo ve él su propia obra en el cine, lo que se hizo en cine o en producción audiovisual. Ana, gracias y saludos desde aquí de Bogotá. Mira, a propósito de que hoy salió el tráiler de 100 años de soledad, que va a salir en Netflix, que además fue dirigida por Rodrigo García Barcha, hay un pequeño texto, un poco de la reticencia de García Márquez a llevar sus textos al cine o a la imagen, sobre todo el de 100 años de soledad. Él decía que era difícil plantearle a las personas cómo se veía Aureliano Buendía o cómo se veía Úrsula, que él esperaba que todos tuviéramos nuestro propio Aureliano, nuestra propia Úrsula, y sin embargo García Márquez fue un escritor de cine. Él hizo una película con Lisandro Duque, el cineasta también antioqueño, que se llama Milagro en Roma, pero siento que nunca le cuajó lo del cine. Estuvo en Cuba mucho tiempo, hizo varias cosas de cine en Cuba, y siempre creo que hubo un temor frente a llevar lo literario al cine porque, según él, la imagen a veces se quedaba corta, mientras que la palabra siempre puede extenderse mucho más. Entonces, pues nada, yo creo que él igual estaría muy contento de ver lo que va a pasar en televisión con él, y creo de escuchar esto, creo que le daría mucha risa, le parecería muy loco el universo en el que hemos creado para él, porque era un hombre muy tímido y que le costaba mucho hablar de sí mismo, aunque no pareciera. Todo lo que ustedes escucharon
él lo tenía que preparar, él lo tenía que escribir, a él no lo entrevistaban como hay que hablar de esto, no, él tenía que escribir casi que sus respuestas. Entonces imagínate, a la hora de hacer un guión y a la hora de llevar su palabra a la imagen había, creo que un poco de temor. Pues Camila Willes, editora de la HJCK, gracias por estar aquí y, como decía Ana Cristina, por hacer toda esta curaduría en la HJCK para los oyentes de la vida de Gabo. Un abrazo especial. Gracias para todos. Y nosotros vamos a hacer una pausa cortita. Ustedes no se muevan porque ya viene la actualización de las noticias de Colombia y del mundo. Estás escuchando Blue Radio. Atención, hay una noticia urgente. Señoras y señores. Tendencia a nivel global. Bienvenida, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Blue Radio. Usted enfermo por el fútbol y los compañeros de seminario en retiros. Rezando rosario y yo. Hay noticia del momento urgente en Blue Radio. Blue, más que radio. Lidiamos con enfermedades mentales y con conflictos emocionales, y es muy difícil hablar de eso en voz alta. Soy María Elvira Arango y los invito a escuchar Qué locura, historias reales de lo que no se habla, con testimonios conmovedores y con expertos y especialistas. Escúchenos, este es un lugar seguro. Este podcast es impulsado por porquequieroestarbien.com, el programa de salud mental de la Fundación Santo Domingo. La producción es de La No Ficción y Boombox de Caracol Televisión. Encuentre todos los episodios del podcast en boombox.com o en su plataforma de audio favorita. Boombox Podcast, un mundo por escuchar. Boombox. A todos ustedes, los amigos que están con nosotros en Blue Radio, aquí en nuestro canal de YouTube, quiero invitarlos al lanzamiento del libro El Man está vivo y está contigo, en la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Va a ser el 28 de abril, a partir de las 2:30 de la tarde, en el Auditorio José Asunción Silva. Allí estaré compartiendo, conversando con ustedes y firmando los libros. Oye, los espero entonces en el lanzamiento de nuestro texto. Y recuerden que siempre estamos en Blue, porque en Blue la radio se ve. En Colombia son las 12 del día, 1 minuto.